Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Ayer finalmente se concretó el homenaje a Nora Oliveto. Los estuvimos invitando durante toda la semana anterior y finalmente sucedió esto que en realidad había sido propuesto hace casi un año. Nora Oliveto fue una psicóloga, una mujer que trabajó intensamente en la comunidad de Mendiolaza. Murió a finales de abril del año pasado y en mayo se presentó, la concejala Melina Catraro presentó la propuesta de imponer su nombre a el centro de salud. Finalmente, a una de las salas del centro de salud. Finalmente, eso que fue aprobado en ese momento pudo concretarse recién este año, cuando coincidiendo con la puesta en funcionamiento de la Comisión de Género del Consejo Deliberante, se tomó como fecha significativa la de ayer, porque se trataba además del Día de la Salud de la Mujer. Pero la lectura sobre quién fue Nora Oliveto es infinita, es sumamente amplia y no alcanza con decir que trabajó intensamente en nuestra comunidad, que fue quien generó la escasa pero sí existente estructura que había para la atención de discapacidad en el dispensario, que acompañó a las escuelas, que acompañó en particular, fue pionera en el tema de la lucha contra la violencia de género y acompañó a las mujeres que eran víctimas de eso. Queremos saber más porque todo eso es poco. Para eso ya está con el aire Graciela Álvarez, quien fue vicedirectora durante muchos años de la escuela primaria y que trabajó con Nora codo a codo en muchos casos. Muy buenos días, Graciela. Hola, muy buenos días, Gaby, y buenos días a tu audiencia. En primer lugar, Graciela, ¿cómo fue que la concejal Catraro se interesó en esto? ¿Tuviste algo que ver, verdad? Sí, totalmente. Mirá, ya cuando estábamos casi que advirtiendo cómo iba a ser ya el final de Nora, porque, qué sé yo, hasta el último, creo que hasta un mes antes teníamos la esperanza de que se recuperara, y bueno, cuando fuimos viendo eso, yo le fui poniendo al tanto de quién se trataba, porque Melina no la conocía, y bueno, y aparte poniéndonos al tanto por ahí, porque cada uno lo sabe por distintos lugares, pero que ella había sido desafectada del servicio. Nora había comenzado allá por los 2000, creo, no sé exactamente la fecha, pero alrededor del año 2000 a trabajar en el centro, y bueno, fue desarrollando todas las actividades que vos nombraste y más. Cuando se fue dando esto de su enfermedad y agravándose la situación, yo le comento a ella, y cuando sucede le digo, a mí me parece como mínimo que no podemos dejar pasar por alto que como aparte no estaba acá en Córdoba, Nora, digamos, ese era otro factor. Ella pasó su último año en Buenos Aires. Exactamente. Creo que meses, porque yo la había visto en una partecita del año anterior, que ella vino y bueno, estaba en un tratamiento, pero ya el último tiempo estuvo allá. Y concretamente iba a pasar como desapercibido totalmente, porque solo las personas que la conocíamos y sabíamos de esta situación de enfermedad estábamos al tanto. Los pacientes se iban enterando por ahí, nos iban preguntando, y algunos creían que ya volvía. Es más, nos contaron que iban a pedir turno y la esperaban, en fin. Entonces todo eso yo se lo conté a Melina y le dije que a mí me parecía que ameritaba que el centro de salud tuviera en algún lugar, si fuera una sala o en algún
punto de ese espacio, un recordatorio, una placa, algo. Y también te soy sincera que para hacerle honor a su memoria no es solamente la plaquita, el adorno, era plantar una bandera de continuidad a la tarea de ella, esta tarea que nosotros vamos desplegando, tareas, acciones que hacía, fueron cortadas. O sea, cuando ella es desafectada ya por el 23, o sea, previo a los días de Asunción, también se terminan esos servicios o esas apoyos que ella había logrado en el último tiempo, sobre todo con el tema de discapacidad, que si bien no existía formalmente en el espacio municipal como tal, digamos, o sea, como cuentan las otras municipios vecinos, ¿no?, con un espacio de la discapacidad y a las niñeces. Pero sí, en la realidad y en los hechos se daban los apoyos, ¿no? Y ella lo había generado a esto. Perdón, eso se terminó. Sí, en relación a eso, Graciela, dos cosas. Primero, dijiste que fue desafectada antes de la asunción de esta gestión. ¿Fue desafectada por la función anterior, por la gestión anterior? No, por la gestión nueva, al que le avisaron que ella no iba a tener continuidad. Ah, por la nueva gestión, bien. Y exacto, yo creo que unos días antes del 10, una cosa así. Como ella estaba enferma, no podíamos andar preguntando esas cosas, pero ella dio a entender que ya había eso y después nos enteramos que sí, que la habían llamado. Porque ¿qué creímos nosotros? Que como que le decían, usted está enferma y la vamos a esperar, o sea, haga su tratamiento y después hablamos. Porque previo, incluso ella contó un día que cuando habían hecho las había citado a Adelante, la intendenta, luego de pasada la elección y de su triunfo, ella había hecho un par de reuniones, y entre ellas con los profesionales de salud, creo que en el Talar, y había reunido a ellos y a la gente de acción social y bueno, todo lo que sea relacionado a servicios en cuanto a salud, y que a ella le había dicho en particular que sabía de que su trabajo era muy bueno y que se quedaran tranquilas, que bueno, que ella iba a continuar. Por lo tanto, digo, ella estaba allá en Buenos Aires citando su tratamiento, y bueno, obvio que contaba con la continuidad, ¿no? Bueno, eso no fue así. Digo, porque no es menor el detalle, ¿no? Sí, bueno, entiendo que después estaba en las condiciones que estaba, ahí había un desconocimiento total de la tarea, como pasó con otros profesionales, obvio, solo que ella estaba atravesando. Sí, entiendo que entiendo, Graciela, que a último momento hubo como un intento de marcha atrás con esa decisión que obviamente no se alcanzó a concretar por la situación en la que estaba Nora. Pero vamos a decir también que primero quiero que me relates cuáles eran, porque nosotros tenemos en claro el trabajo que ella hacía desde el centro de salud. El centro de salud en los días sábados funcionaba para los servicios de discapacidad. Hace muy poquito hicimos nota con el director de salud, que nos dijo que la cantidad de personas con discapacidad en Mendiolaza no era suficiente como para justificar que se abriese el centro un día sábado, que los costos no lo justificaban, y que en consecuencia se derivaba a toda persona que tuviese un requerimiento en materia de discapacidad directamente a un quillo. Entonces sabemos que eso desapareció a la fecha. ¿Qué otra cosa hacía Nora y que vos viviste muy de cerca desde la escuela? Bueno, permíteme decirte con respecto a eso, si bien yo desconozco su acción y la estadística, ¿no?, de lo que dice este profesional, y me supongo que no voy a contradecir esos datos. Digo, yo lo que conozco es la situación de la
escuela primaria, y como nosotros trabajamos en conjunto con la escuela secundaria y el nivel inicial, sabemos que hay muchos niños y niñas que tienen diferentes problemáticas, y particularmente la escuela pública, que es ese polo que nosotros tenemos en Mendiolaza. Muchos de esas niñeces no cuentan con obra social, por lo tanto quien debe brindarle estos apoyos tiene que ser el centro de salud, o debería serlo, ¿no? Y sí sabemos que hay muchos casos, porque, bueno, contamos con un montón de niños y niñas que tienen sus respectivos certificados, y otros que no lo tienen por justamente no recibir apoyos o valoraciones necesarias para que la familia pueda gestionar eso. Y bueno, las diferentes derivaciones que de hecho deberían surgir desde ahí. Así que no coincido con eso, y sí te digo que esto fue creado por Nora justamente por esta ausencia, que si bien en la gestión anterior no la tenía como tal así, sí surgió de hace muchos años. O sea, en principio nosotros le requerimos a ella atenciones psicológicas, ¿no? En un principio ella solo se dedicaba a adultos. Y luego, por alguna que otra situación que empezaron a surgir con la escuela, y ella empezó también a hacer trabajo en conjunto con el equipo de salud comunitaria, donde estaba la doctora, que aún está, la doctora Julia, ella y otros profesionales, que había fonoaudiólogos, trabajadores sociales, en fin, que eran de Nación. Yo no te puedo ubicar bien la fecha, pero era, qué sé yo, 2005, la verdad no me acuerdo bien, cuando arranca ese programa, y ella se suma. No era ella del programa, pero al ver que había un equipo interdisciplinario, ella se suma. Entonces ahí comienza su relación más directa con las escuelas. ¿Por qué? Porque a partir de eso, entonces ellos son pioneras en proponer trabajo con ESI, que en ese momento no le llamábamos así. Eran charlas con los quinto y sexto grado sobre educación sexual. Entonces ellos ayudados porque se prestaba, había mucha voluntad de parte del centro de salud en ese momento, incluso se prepararon así mini obritas de teatro, qué sé yo, y ella acompañaba todo eso, porque hay algo que destacar de Nora, que ayer lo completaba su compañero, era que, bueno, ella con el arte, con la música y con todo lo que pudiera las niñeces, los adultos y todo, superar los problemas, todos los recursos los usaba. Y bueno, si bien en esos tiempos, hoy Mendiolaza es otra situación, pero en esos tiempos contábamos con pocos recursos o situaciones. Bueno, allí comienza parte de la relación con la parte educativa, digamos. Y sí, durante los años, yo recuerdo por un caso muy particular, jodido, muy difícil, y que la mujer lindó con la muerte, que ella, con los recursos mínimos que tenía desde acá, acompañó a esa persona a que, bueno, se tomaran las medidas con llamados, con entonces, estás hablando redes. De un caso de violencia familiar. De violencia de género concreta. Sí. Y en ese caso, bueno, yo por el conocimiento que tengo de un familiar mío que trabajaba ahí en el polo, fue muy reconocido y muy tenido en cuenta por, bueno, cómo ella había acompañado y un par de casos más y muy resonantes, ¿no? Pero bueno, también ella es la que inicia esto, porque no había, o sea, ella eso lo descubre, digamos, en su espacio terapéutico, ¿no? Empiezan a aparecer los casos y se empieza a dedicar a esto. Luego, te traigo más en el tiempo, o sea, con estas conexiones que íbamos teniendo de adultos, adultas en general, mujeres que tomaba ella, si había algún niño, alguna niña que tenía alguna situación relacionada, ella nos pedía que le dijéramos
a ver cómo, como equipo, ella y la escuela podían ayudar. Que esta estrategia, digamos, de trabajar en redes con las instituciones es fundamental, pero bueno, no existía como tal, o al menos como se han puesto de pie en otras localidades. Por ejemplo, la de Unquillo, que es pionera, tiene ese trabajo, ¿no?, con la comunidad y con los centros de salud barriales, en fin. Nosotros lo teníamos al frente, así que el trabajo, así sea tocarle la puerta. Así comienza. Ella luego va indagando, y allá por entre el 18 y el 19 empieza a tejer relaciones con CENAF. Y ahí se pone ya, se le pone un viso de más institucionalidad a esa relación entre instituciones educativas y sociales, porque en un momento también incluía a las empleadas y profesionales del apoyo de acción social, y nos reuníamos en la casona, que no estaba ni siquiera como está hoy, en buenas condiciones, digamos, pero bueno, usábamos ese espacio para cada tanto, creo que era una vez al mes, y después, bueno, esto se fue organizando de manera que esa mesa era totalmente institucional y reconocida, y no había ausencia, digamos, de ninguna de las instituciones, porque creo que hasta en un momento se incorporó la escuela privada de las Pías, también en una pequeña actividad, creo, no sé, pero porque bueno, empezaba a haber una serie de situaciones que hay que abordarlas de manera integral con los diferentes profesionales, y ella tenía una claridad total y una muy buena cintura política, porque bueno, acá también tiene que ver que era una profesional psicóloga, pero una mujer eminentemente política, ¿no? Eso, que Graciela, sí. Eso es sumamente importante destacarlo, porque todo este reconocimiento, el planteo del reconocimiento podría quedar solo en era una vecina muy solidaria, era una persona muy solidaria, muy comprometida, pero ella tomaba ese compromiso desde un lugar en particular, no era un compromiso solo solidario, sino que había mucha convicción ideológica detrás de eso. Danos detalles de eso, por favor. Ella estaba enmarcada en un lugar que también esto ayer lo dije, ¿no? En donde había una necesidad, buscaba que se garantizara un derecho con las mujeres, con las niñeces, y en general, en realidad, lo estás haciendo con la familia. Generalmente, aquellos que están sufriendo esta situación, ya sea niñeces o mujeres, atrás hay una familia que mirar, que atender y que ayudarla a pensar, a organizarse. A veces es eso, no siempre hay que pensar que son solo recursos económicos los que hacen falta, ¿no? Es ayudar a derivar, a trabajar en conjunto con qué institución le podría dar el apoyo necesario. Por eso, por ejemplo, el trabajo con CENAF en sus 3 niveles, quien daba el apoyo acá por las Sierras Chicas, a nivel provincia y nación. Entonces se iban viendo de acuerdo a la magnitud de los casos, a la complejidad, porque aparte a veces, en realidad nosotros como escuela en el medio de 2 localidades, y que siempre fue muy inclusora, siempre tuvimos estudiantes de ambas localidades, entonces también había que trabajar con las otras instituciones. Bueno, esa capacidad de ella la ponía ahí a disposición, pero convencida desde un lugar político del Estado presente, darle la garantía a aquellas personas y a las instituciones de que a través de esta red, a través de coordinar, de buscar los diferentes apoyos a cada situación, era que se le garantizaba lo que necesitaba.
Y bueno, ella incluso desde lo político, también político partidario, porque esto que estábamos hablando de una política de salud, ¿no? Y ella incluso digamos vistiendo un color político totalmente distinto a la gestión anterior, pero con muy buena cintura para ir consiguiendo estas cuestiones que iba proponiendo y incluso buscando otros profesionales que aportaran, ¿no? Como los psicopedagogos, fonoaudiólogos, trabajo con la pediatra o la doctora Julia, que tiene tanto trabajo comunitario, en fin, o sea, Graciela, eso lo ponía de manifiesto. Ella sí fue candidata a concejal por una lista opositora mientras hacía este trabajo. En dos o en tres oportunidades, ya no me lo estoy acordando. Sí. Digo, un ejemplo de cómo puede trabajarse con una gestión que no es del mismo signo con el que uno comulga, y también como una gestión puede incluir gente de un signo distinto. Un muy buen ejemplo. Y me parece que este homenaje y el acto de ayer, ojalá hayan sido un puntapié para eso, para que se rescate el trabajo hecho por Nora Oliveto y para que se reabran los espacios, no solo el espacio de rehabilitación destinado a discapacidad, donde, como bien decís vos, habría que tener números para saber cuánta gente, y no hay números de cuántas personas discapacitadas hay en Mendiolaza, y cuántas personas requieren el servicio, porque esos servicios se van notando cuán necesarios eran una vez que están abiertos. Ahí comienza la demanda, no antes. Que se reabra, que se pueda trabajar con gente que sea y que tenga verdadera prestigio, responsabilidad, compromiso, tal como fue mientras Nora estuvo. Graciela, te mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias por este contacto con la radio de Mendiolaza, y quiero despedirte escuchando juntas las palabras que ayer su compañero dijo en el cierre del acto, que fue particularmente conmovedor, porque empezó diciendo, yo todo esto no lo veía, porque yo viajaba mucho, estoy descubriendo, mamando con detalle cómo era la vida de ella acá a través del relato que se hizo ayer durante el acto. Pero él hizo otro relato sobre ella que nos pareció tremendamente conmovedor, y que además terminó con unas palabras que me parecieron las exactas. Dijo, yo creo que es un punto de partida, yo creo que acá Nora nace con todas ustedes, creo que nace. Creo que su nombre no se ha asociado nunca a la tristeza, a la lucha sí. Te mando un abrazo, Graciela. Muchísimas gracias, y que realmente sea así, y gracias por llamarme, porque para mí es un honor que pueda contar una partecita de lo que ha sido Nora, y que nos podamos poner de acuerdo en exigir que haya una continuidad de esas tareas. Muchas gracias, un beso. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.